Hola, mi nombre es Daniela Zambrano, estudiante de la Universidad San Francisco de Quito, y esta es la segunda presentación de la clase de Cosmos. El tema es los cuatro jinetes del ateísmo. En esta charla, los cuatro jinetes del ateísmo, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Richard Dawkins y Sam Harris, muestran sus dudas y razones respecto a diversos temas que tienen que ver con la religión. La charla consta de 12 puntos. Voy a hablar de los puntos 1, 2 y 4. 1. Criticar a la religión sin ser ofensivo. La primera parte de la charla empieza con los cuatro jinetes coincidiendo en que a todos se los han acusado de ser arrogantes. Dennett dice que con su libro fue tachado de grosero y agresivo. Se dio cuenta que es una situación sin salida, un esfuerzo en vano. Las religiones han logrado que sea imposible disentir de ellas de un modo crítico, sin ser ofensivo. Hay un hechizo y hay que romperlo. Explica que no hay manera educada de decirle a alguien que ha desperdiciado su vida a la glorificación de algo que es solo un mito. Pero hay que decirlo, porque harían un bien en considerarlo. Quiere que la religión sea tratada de la misma manera que tratamos a otras industrias, tales como la farmacéutica. Afirma que los religiosos han conseguido alistar a montones de personas no religiosas que se ofenden en su lugar. Harris, por su parte, dice que eso es lo que supone romper el tabú. La religión se mantiene alejada de la crítica racional, incluso por los ateos. Deja a la gente con su propia superstición, aunque ésta cause daño. Dice que ofenden a la gente, pero también les están diciendo que se equivocan al ofenderse. Afirma que a diferencia de los otros tres, él aún usa palabras como espiritual o místico, sin tener que fruncir mucho el ceño. Cree que hay un nivel de experiencia que es excepcional, y del que solo se habla sin reparos en el discurso religioso. Manifiesta que hay gente que tiene experiencias extraordinarias por diferentes motivos. Hitchens dice que ellos también deberían sentirse entonces ofendidos e insultados. Todo el mundo debería sentirse ofendido por la idea religiosa de que sin un dictador celestial no podríamos distinguir el bien del mal. Dice que ellos tienen derecho a reclamar lo mismo sin autocompadecerse o presentarse como una minoría oprimida. Coincide con Dennett en lo que ellos dicen ofende a cualquier persona religiosa. Sin embargo, dice que ellos no quieren ver iglesias profanadas o íconos religiosos destrozados. Dawkins dice que le fascina el contraste entre cuánto se ofende la gente por religión, porque la gente al mismo tiempo se ofende por política, arte, etc. Siente curiosidad por cómo las religiones adquieren su estatus. En esta primera parte de la charla de los cuatro jinetes coincido con el pensamiento de Hitchens cuando dice que sin la idea de un dictador celestial no se podría distinguir el bien del mal. Pienso que podemos distinguir el bien del mal de distintas maneras. Por ejemplo, lo que tu propia conciencia te dice, que está bien o mal. Se debe seguir valores para obrar por el bien. No necesariamente se debe ser religioso para tener una distinción clara entre estos dos conceptos. Todos ellos dicen que han sido tachados de groseros y que las personas religiosas que escuchan sus pensamientos se sienten ofendidas. Creo que esto se debe a que la manera de expresarse de los denominados jinetes es directa. Expresan sus ideas sin miedo y van directo al punto. Este puede ser el motivo por el cual las personas se ofenden cuando los escuchan o leen. 2. Lo luminoso y lo sobrenatural. Cuando se habla de luminoso se refiere al numen como manifestación de poderes divinos. Dawkins dice que la religión no es la única alternativa a la hora de ser espiritual. Los religiosos tienen creencias definidas y los acusan a ellos de ser demasiado confiados y de no saber lo que es dudar, lo cual él piensa que no tiene sentido. Hitchens dice que él separaría lo luminoso de lo sobrenatural. Habría que hacer una enorme diferenciación y al aclararla, la confusión de mucha gente se iría, al saber que lo que tenemos en nuestras emociones es el valor excedente de nuestras personalidades. Manifiesta que la religión continúa enfatizando su humildad, docilidad, resignación, casi hasta el punto del autosacrificio. Pero hace reclamaciones muy arrogantes en estos momentos. Dennett dice que es triste que la gente, en cierto sentido, no confíe en la propia estimación de sus experiencias luminosas. Esto quiere decir que piensan que las cosas que les ocurren no son tan buenas como parecen, a menos que vengan de Dios. Claramente, los jinetes no creen en los sucesos sobrenaturales, iluminosos o poderes divinos. Me parece interesante el pensamiento de Dennett cuando dice que algunas personas piensan que las cosas que les pasan no son lo suficientemente buenas, o no son tan buenas como parecen a menos que estas cosas vengan de Dios. El cuarto punto se titula El rebaño y el misterio.
Hitchens cuenta que hay personas que los tachan de fundamentalistas. Dice que fue a la BBC con un clérigo y le preguntó: ¿cómo puede usted llamar a sus fieles rebaño? ¿Qué acaso eso no dice todo de su religión? ¿Acaso piensan que son ovejas? Y él le contestó que era pastor en Nueva Guinea, donde no hay ovejas. Manifiesta que las personas que dicen estas cosas, los creyentes, les dicen a los no creyentes que son fundamentalistas y no le encuentra el sentido. Dice que por eso no le importa que lo acusen de ridiculizar y tratar con desprecio a la gente así, porque no tiene otra opción. Piensa que la opinión religiosa es errónea por definición. No se puede eludir esto. Dice que nunca ha habido una profecía que se cumpla, como por ejemplo, lo hacen los pensamientos de Einstein. O en todo caso, no ha habido alguien dispuesto a poner en juego su reputación o su propia vida por la idea de que ocurriría. Dennett le pregunta a Hitchens si no le parece que sería bueno distinguir entre el profesionalismo y los aficionados. Dice también que comparte su impaciencia con los oficiales de la iglesia, la gente que se dedica a eso de modo profesional. Afirma que ellos son los que saben, que tienen el conocimiento de lo que predican, que los fieles no lo saben todo, porque se supone que así debe funcionar. Le preocupa ridiculizar las creencias del rebaño, por cómo han cedido a sus líderes. Les han delegado la autoridad y suponen que van a hacerlo bien. Que a los que se les debería presionar es a los pastores, sacerdotes, obispos, etc. Dice que si las personas creen en el creacionismo, porque tiene sentido, es porque el pastor se los ha dicho. Explica que tendemos a creer las cosas que nos dicen las personas que respetamos y consideramos autoridad, que no lo comprobamos todo. Pero, ¿de dónde sacó el pastor esta idea? Él es el responsable, porque su trabajo es saber de lo que habla. Dawkins dice que hay que tener cuidado de no sonar condescendientes al decir eso, de un modo que refleje la condescendencia del predicador. Dice que los que no son físicos creen en lo que los físicos dicen, porque ellos tienen pruebas que sugieren que han investigado el asunto del que tratan, han hecho experimentos, se han sostenido a críticas, etc. Harris dice que hay que evaluar el concepto de la autoridad. La gente religiosa a menudo argumenta que la ciencia es solamente una sarta de cheques sin cobrar. Manifiesta que todos confiamos en la autoridad. Dice que Hitchens y Dennett se encuentran en una buena posición. Diferenciar entre la fe depositada en la autoridad que practican sin miedo en la ciencia y en el discurso racional en general. Y esa fe está depositada en el teólogo que critica. Creo que el tema que tratan en esta cuarta parte de la charla tiene mucho que ver con la fe, lo cual es creer en cosas que no puedes percibir con los sentidos, pero sabes que son ciertas. Tienen razón en la parte que dicen que solemos creerles a las personas que consideramos autoridad. Pienso que los pastores, sacerdotes, religiosos, etc., se encuentran suficientemente preparados como para tratar estos temas religiosos y así transmitirlos a la gente que va a sus iglesias. En conclusión, me pareció interesante la charla de los 4 jinetes del ateísmo. Aunque ellos tienen el mismo propósito, se podría decir, sus pensamientos van variando. No todos piensan de la misma manera, no todos se expresan de la misma manera. Creo que Hitchens y Dawkins son más crudos en este aspecto. Hablan de su pensamiento de manera muy directa, mientras que Harris y Dennett se expresan de manera distinta, un poco menos cruda. Son más respetuosos, aunque Dennett es un poco más serio en la manera de expresarse que Harris. Coincido en algunas cosas, como dije anteriormente, y no en otras, como cuando dicen que las autoridades de la iglesia manifiestan sus conocimientos a los creyentes y suponen que van a hacerlo bien. Y yo digo que esto es cierto, porque esas personas debieron estudiar varios años para adquirir este conocimiento, y así poder transmitirlo a otras personas. Ellos saben que lo que predican es verdadero. Pienso también que es cierto que las personas religiosas se sienten ofendidas frente al pensamiento de estos 4 señores, porque tienen su fe fundamentada y no conciben la idea de que alguien llegue y les hable de cosas que ellos creen que es verdad y los otros no. En sí, mi punto es que si eres religioso y escuchas hablar a un ateo o lees sus pensamientos, debes respetar que esa es su opinión, así como ellos deberían respetar la tuya. Gracias.